del día de hoy, que es el gasto social y la reducción de los planes sociales. Bueno, el ministro de Desarrollo Social dijo que no habrá más incorporaciones a los planes sociales para priorizar el empleo genuino. Juan Zabaleta, este ministro, dijo que el gasto social no se reduce ni habrá ajustes. El funcionario explicó que se busca generar trabajo genuino a través de las políticas sociales actuales. Y también agregó: nosotros no permitimos nunca extorsión, tampoco política de rehenes a ningún beneficiario. Esto lo sostuvo Zabaleta, el propio ministro, y las organizaciones sociales del país lo criticaron y lo compararon con Carolina Stanley, la ministra del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, toda esta discusión puesta en foco, por supuesto, con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y las especulaciones o quizás las intuiciones, también se lo puede llamar, de las organizaciones sociales que ven en un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional una reducción del gasto público, una reducción de beneficios para los sectores más vulnerados, ¿no? Los sectores populares. Con esta pandemia, con las diferentes políticas que se vienen llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de nuestra historia política, ¿no? Con los gobiernos, los diferentes gobiernos, digo, el actual y el anterior. Bueno, aquí hay un punto para charlar que me parece interesante y que tiene que ver con algo que les traigo de la revista Crisis, de la última, que se titula Hay un nuevo fondo y habla de cuestiones económicas. Muy interesante esta revista, la recomiendo. Y este artículo dice todos los planes, el plan. Bueno, empieza diciendo algo así como lo siguiente: una historia de los planes sociales en este siglo debería o debiera remontarse al decreto de ley que dio vida en 2002 al plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. ¿Te acordás de este, David, de este plan popular, no? Y mirá, creo que tengo los mismos recuerdos que podés llegar a tener vos, digamos, ya que, bueno, somos de la misma franja generacional. Y sí, recuerdo de chico que sí, se hablaba mucho de que... Recuerdo mucho de esa época que, bueno, hablaban muchos dirigentes piqueteros de la época. Y bueno, que sí, era básicamente un intento de subsanar el problema, la malaria espantosa que había en esa época. Y bueno, y en esa época, bueno, salvando el tema, digamos, del valor de la moneda, en muchos casos era un plan que era de 150 pesos al mes. Sí. Pero, a ver, si bien estábamos hablando de un peso no tan devaluado, tengamos en cuenta que eran 150 pesos para el sostenimiento de toda una familia numerosa, en la mayoría de los casos para el mes entero. En un momento de comer, crisis social y económica. Con esa plata, que hoy en día, traducida a plata de hoy, obviamente es insuficiente desde cualquier lugar. Pero bueno, pensando, digamos, los planes como un poco también la compensación de esas familias que jamás llegarían a un salario. Claro, porque era gente que no podía conseguir trabajo de ninguna manera, porque claro, de ahí, yo por ejemplo a día de hoy es como muy difícil explicarle a muchísima gente el tema de que el plan no era un subsidio a la vagancia, en realidad era una manera de sostener una situación crítica porque la gente no conseguía trabajo de nada. Bueno, pero de nada. Inicialmente allí en el año 2002, inicialmente y a partir de este decreto que saca y que da vida al plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, inicialmente representaba más de 2 millones de beneficiarios iniciales, ¿no? Y después se sumaron. Pero si rompemos la línea del tiempo y nos topamos con una referencia todavía más apabullante, escuchá este dato. Esta no se la esperaba, no sé si vos la sabías, yo no la tenía presente y me hizo bien esta nota, leerla de aquí. Mirá este dato: en 2016, ¿quién estaba en el gobierno? Macri. El gobierno neoliberal, pro mercado, presidido por Mauricio Macri, inauguraba
una audaz etapa superadora en el vínculo con los movimientos sociales. No solo los incluía como entes ejecutores de los planes que antes administraban básicamente municipios del conurbano bonaerense, sino que votaba en el Parlamento y promulgaba una ley, la Ley 27.345, que reconocía formalmente a los trabajadores de la economía popular y les destinaba 30.000 millones de pesos. Las organizaciones se atajan con que no fue una astuta estrategia, sino una derrota de aquel gobierno frente a su capacidad de movilización junto a la CGT. Sin embargo, Cambiemos supo vetar leyes e ignorar multitudinarias marchas en su contra. Durante 4 años recortó sin piedad el gasto público al mismo tiempo que incrementó los beneficiarios de planes. Esta política desconcertó tanto a militantes, académicos y funcionarios kirchneristas sobrevivientes en sus cargos que directamente ocultaban o negaban las estadísticas oficiales. Claro, ¿cómo un gobierno neoliberal pro mercado va a ofrecer más planes que nosotros? Casi se duplicó la cantidad de planes del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, lo que pasa es que justamente el tema es que Mira, hay una cosa muy contradictoria con respecto a lo que son los gobiernos de derecha y los gobiernos de corte liberal. Sí. Que esto en realidad ocurre muchísimas veces y ocurre, y por ejemplo podemos ver ejemplos, digamos, de que actúa de diferentes maneras y es como que se tiene que adaptar permanentemente al hecho de que, bueno, lo que teorizan, el plan económico de ellos, muchas veces termina chocando con la realidad. Vos fíjate el caso de Chile, teníamos básicamente a todos los mamertos estos, los voceros del liberalismo económico, o sea, viniéndote con el librito de Milton Friedman, hablándote de cómo Perú y Chile eran ejemplos de la región de prosperidad económica en la pula que lo parió, y cómo están hoy en día esos ejemplos de prosperidad económica y gloria. Sí, la realidad te choca solita, ¿me entendés? Es el tema, o sea, cuando vos estás planteando un modelo económico donde vos pretendés que el mercado se regule solo, vos estás hablando de algo que es una fantasía total, porque eso va a terminar en tragedia. O sea, un poco más y los prendieron fuego a la casa de gobierno porque la gente estaba harta. La gente estaba harta de que no le alcanzara la guita. La gente estaba harta, digamos, de que la posibilidad de tener estudios superiores, digamos, fuera un privilegio clasista. ¿Me entendés? O sea, lo que pasó con el gobierno de Macri es que como ellos tenían que priorizar un segundo mandato para poder seguir haciendo sus negocios, para poder seguir fugando capitales del país, ¿qué pasa? Bueno, es un hecho que ese famoso concepto que se llama populismo no es una práctica exclusiva de la izquierda o de la derecha, es una práctica constante de los sectores del poder para conseguir que la gente siga comiendo de la mano de ellos. Claro. Lisa y llanamente. Es un buen punto el que trazás ahí, David, porque claro, digamos, acá el tema es es que los gobiernos actúan de una forma y los medios de comunicación que son afines a tales gobiernos, sobre todo a los neoliberales, ¿no? Y a los pro mercado como el de Mauricio Macri, hacen que la opinión pública se divida, hace que la gente se divida. Y yo escuchaba a muchos votantes de Mauricio Macri, incluso en el gobierno de Mauricio Macri, hablar acerca de los planeros, y lo siguen haciendo hoy, ¿no es cierto? Claro, y el gobierno de Mauricio Macri había sido que esto generó más planes que el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, en el 2002. Mirá, te tiro otro dato. Yo no sé si vos te acordarás, pero después, inmediatamente después, y esto es como que a mí me daba gracia, el ridículo de la cuestión. Cuando Cambiemos pierden las PASO, sí, cuando ya era un hecho de que don Albertito iba a ser nuestro nuevo jefe, claro, se desesperaron tanto por el hecho que estaban viendo que estaban perdiendo por paliza en las elecciones, porque, o sea, el resultado de las PASO fue una cosa pero espantosa, o sea, fue peor de lo que ellos pudieron haber imaginado, ni en el peor escenario imaginado se iban a imaginar, digamos, una derrota por tanto porcentaje. Eran casi 17 puntos abajo. Es mucho.
del Frente de Todos. Era una vergüenza. Sí. Vos veías las caras en básicamente, digamos, en la unidad básica, digamos, de los Sí, no tipos lo de la podía Vidal llorando, digamos, porque bueno, se iba a tener que ir. Y bueno, ¿y cuál fue el manotazo de Aguado? Bueno, ¿y cuál fue el manotazo de Aguado? Un bono de 5.000 pesos para todos los empleados públicos. Bueno, parece que... ¿Qué es más populista que eso, hermano? Claro, parece Explícame, que... tu gobierno liberal. Que al final, viste, hay como que hay varios puntos en común entre los diferentes gobiernos, que los que se llaman más progresistas o como sea, y los de derecha, neoliberales, pro mercado. Creo que hay varios. Y bueno, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con los negocios de grandes capitales, ¿no? Que vienen a saquear los bienes comunes y a dejar prácticamente todo en ruinas aquí en el país, ¿no? Es como que ahí sí están de acuerdo, ahí no hay grieta, ¿no? La cuestión ambiental y la cuestión esa tampoco. Bueno, para ir cerrando un poquito la temática de este artículo y de esta noticia del día de hoy que tiene a Juan Zabaleta como protagonista, ¿no? Al ministro de Desarrollo Social, que un poco se gana el descontento de las clases de las organizaciones sociales. Bueno, este artículo dice que, bueno, desde entonces, desde que el gobierno de Mauricio Macri incrementó la cantidad de planes, cosa que me imagino que se deben estar enterando mucha gente escuchando ahora esto. Bueno, desde entonces una discusión quedó cerrada. Los planes sociales no son propiedad exclusiva de gobiernos populistas, poco propensos a la disciplina fiscal y monetaria. En octubre del año 2019, en el ocaso de la experiencia amarilla, ¿sí? Cuando terminaba el gobierno de Mauricio Macri, Cristina Fernández hacía público algo real. Lo más patético, decía, es que acusaban a nuestro gobierno de planero. Hoy este gobierno tiene el doble de planes sociales de los que teníamos nosotros cuando nos fuimos. Y concluía: cuando Néstor llegó al gobierno había más de 2 millones de puestos de trabajos artificiales que estaban creados por esos planes. Antes de irme quedaban 200.000. Habíamos generado millones de puestos de trabajo en el mercado informal. Bueno, acá Cristina, en esto último, decía una realidad un poco a medias, ¿no? Porque lo cierto es que se habían transformado un poquito... estos planes no eran trabajos reales tampoco, y se fue fragmentando esta cantidad de planes se fueron fragmentando en una batería recombinante de nuevos derechos, como por ejemplo la asignación universal por hijos y el permanente lanzamiento de planes y programas focalizados para complementar los ingresos de casi un 50% de la población trabajadora que no tendrá recibo de sueldo en toda su vida. Ahí fue un poco